Molt bé. Bé, gràcies a tots els assistents per venir al webinar d'avui que farem de l'Associació Catalana de Facility Management, titulat Servicios técnicos en entornos críticos, ejemplo CERN, en el qual Richard Ellis, soci nostre, ens explicaran tot el que està treballant en el CERN. Jo crec que serà molt interessant perquè és un punt realment complex en quant a serveis i serveis de facility d'una instal·lació realment complexa. Per tant, jo crec que és molt interessant i moltes gràcies a Richard Ellis, a la persona de Gabriel Rocafort, d'Oriol, i d'estar avui amb nosaltres. Jo m'agradaria, us passo la paraula, Gabriel, però m'agradaria que us féssiu una petita presentació als quatre i a partir d'ahir comencem la presentació. Us passo la paraula. Vale, perfecte, Manel. El que faré és canviar al castellà, perquè sí que hi ha gent que és de fora, y entonces empiezo. Si queréis, nos presentamos. Bueno, mi nombre es Gabriel Rocafort, yo soy miembro de la Junta de la Asociación Catalana de Facility Management, al área de relacions, y soy responsable de desarrollo de negocio de CBR GWS. Uriol, Toni, David, nombre y a qué os dedicáis y luego ya arrancamos con todo. David, ¿empiezas tú? Pues yo soy David Vilar y soy el director de proyectos de CBR GWS Technical Services, antigua SADES. Uy, se os oye muy lejos. Se os oye lejos, sí. Soy Toni Tort, soy Project Manager de CBR en el CERN. Básicamente llevo las obras nuevas. Buenos días, yo soy Oriol Rovira, soy el responsable de la agencia para la antigua SADES y CBR, la agencia en Francia, y a la vez hago de responsable de contrato de mantenimiento en el CERN. Fantástico. Oye, pues arrancamos y primero todos agradeceros, ¿no? Aquí que podáis haber tenido un momento en vuestro día a día, en vuestra agenda, para poder apuntar a este webinar. También agradecer y lo primero de todo, a Oriol, a Toni y a David, también su tiempo y que hayan hecho también un hueco y que puedan compartir con nosotros pues todo lo que están haciendo ahí en el CERN. Antes de compartir la agenda, un poquito esto es de lo que vamos a hablar. Voy a hacer una pequeña introducción, 5, 6 minutos de lo que vemos, ¿no? De lo que entendemos como entornos críticos, tendencias en el mercado y un poco el papel, ¿no? como facility managers, como el mundo del facility management en todo este tipo de entornos y servicios de mantenimiento y proyectos. Y luego ya Oriol, Toni y David nos hablarán del CERN como caso práctico y real de este tipo de tipología de entornos. Habíamos preparado una definición de lo que eran entornos críticos. Lo que decíamos, entornos críticos son todos aquellos en el que el proceso que controlan no permite que haya, poníamos aquí por mínima que sea, una pérdida de un sistema. Ahora veremos cuál es esta X que impida su correcto funcionamiento. Y con esta X, pues aquí podríamos incluir los diferentes sistemas, ¿no? Como climatización, eléctrico, aire, agua purificada, que sabemos que en el caso de que fallen, ¿no? Van a impedir el correcto funcionamiento del proceso. Y teniendo claro que en el caso de que haya una interrupción de este proceso va a haber consecuencias, ¿no? Y aquí pues, me venía a la cabeza como 3 posibles consecuencias. Yo creo que se nos viene a todos. La primera pues, es la económica, ¿no? Que en el caso de que puede haber un fallo directo, ¿no? Falla un equipo, o indirecto, una pérdida económica directa porque falla un equipo, una pérdida económica indirecta porque esto para el proceso, dejo de producir, dejo de vender. Otra consecuencia, daño a la imagen, ¿no? Si falla y en un mundo globalizado en el que vivimos, pues si en el caso de un fallo importante de una planta en Singapur, esto puede afectar a la imagen de la compañía y esto puede repercutir muy negativamente. Y por último, fallo, algo que puede tener consecuencias negativas, ¿no? En las personas.
Esto, el tema de la seguridad, pues yo creo que esto cada vez pasa, en vez del tercer punto, y en un tiempo en unos momentos de COVID, pues pasa cada vez más al primer punto. ¿Qué estamos viendo en el mercado? Que cada vez estamos trabajando más en este tipo de entornos. El primero que vemos un crecimiento importante es en el mundo de los data centers. Cada vez estamos más conectados, trabajamos más en la nube, todas las transferencias bancarias hacemos online, las compras online, ya no vamos al cine, ¿no? Estamos en Netflix. Esto significa que el tráfico ha aumentado. Según un informe del Cisco Global Cloud Index, dice que este tráfico se va a multiplicar por 3. Y lo que requiere son unos data centers con mayor capacidad y con mayores necesidades, ¿no? Mayores necesidades de seguridad y los suministros, ¿no? que hacen que estos data centers, estos centros de procesamiento de datos, pues funcionen correctamente. Siguiente, otra imagen que también pensando en esto me venía a la mente. Esto es una nevera en el hospital de Cambises en Ibiza donde se guarda la vacuna de Pfizer, ¿no? Pues, qué mayor entorno crítico que este, ¿no? Que vidas humanas, crecimiento económico van detrás. Me gustaría saber, ¿no? cómo están tratando esa sala en este hospital y cómo están gestionando los posibles riesgos que puede tener que esa nevera se quede sin corriente. ¿Qué estamos viendo también? Crecimiento en el mundo farma, en centros de investigación claves en estos días, ¿no? Vemos que están haciendo también inversiones importantes. Vemos que los presupuestos generales del Estado para el 2021 incluyen un aumento en el gasto público del 80%. Y esto, yo creo que desde el mundo del facility, del mundo del mantenimiento, pues también tenemos que estar arropándolos y que, pues, oye, un fallo eléctrico o de las condiciones ambientales de estos laboratorios pues puede llevar al traste pues, años de investigación y también dinero, ¿no? Todo el mundo de proceso productivo, operadores logísticos, pues también, ¿no? un fallo en el suministro pues pueden ocasionar grandes pérdidas económicas y de imagen, como comentaba antes. Por último, nosotros como facility managers y como expertos de servicios técnicos, yo creo que aquí lo que tenemos es dar un paso adelante y decirle al cliente, tanto si trabajamos como cliente o como proveedores, diciéndole, oye, ocúpate del proceso, nosotros nos vamos a ocupar del resto, nosotros vamos a tener controlado todos estos sistemas, procedimentar los planes de continuidad de negocio, analizar riesgos, tenerlos controlados. Y por último, ¿no? Yo creo que se ha acabado ya en el mundo del mantenimiento este café para todos, es decir, no voy a tratar de la misma forma un equipo que climatiza una oficina que un equipo que es crítico para tu negocio, ¿no? Y tener en nuestra mente claramente el negocio de nuestros clientes. Esto es lo que quería compartir con vosotros, así como introducción, y ahora doy paso a David, que nos hablará ya más del CERN y de lo que ya hacéis. Perfecto. Supongo que todos habéis oído alguna vez hablar del CERN, ¿no? Es el laboratorio de física de partículas o física de alta energía más importante del mundo, ¿vale? Gaby, si pasas al siguiente slide, me haces un favor, ¿vale? Entonces, es una organización que se fundó en 1953 para el estudio de las fuentes nucleares y tal. Inicialmente, estudio de todo lo que eran física de partículas, fue evolucionando, digamos, a lo que se le llaman altas energías o física de altas energías. Entonces, para hacer este gran proyecto, ¿vale? Se necesitaba la cooperación de muchísimos países, ¿no? Entonces, inicialmente había X Estados miembros, como en la Unión Europea, ¿vale? Y adicionalmente se han ido añadiendo otros países. Actualmente son 23 países, ¿vale? Y que son básicamente miembros de la Unión Europea, ¿vale? Este gran complejo,
para que os hagáis una idea, no es un edificio, no es un recinto como en el cual hay un laboratorio, es un complejo extensísimo, ¿vale? Donde hay muchísimas áreas o centros de investigación y básicamente lo que define estos centros de investigación es el complejo, los diferentes complejos de aceleradores, ¿vale? Lo que es el PS, el SPS y el más famoso que es el LHC, el Large Hadron Collider, que es pues donde se descubrió el bosón de Higgs, entre otras muchísimas cosas. Para que os hagáis una idea de lo que es el CERN, maneja un presupuesto anual de 1.000 millones de euros. Os puede parecer mucho, yo siempre hago esta comparación que, bueno, quizá a alguien a lo mejor no le parece graciosa, pero el presupuesto del Fútbol Club Barcelona son 1.000 millones de euros. Entonces, parece que sea muchísimo dinero el que se dedica aquí en investigación y tal, pero bueno, comparado con otros sectores, pues realmente no es tan significativo. Es un gran presupuesto, ¿vale?, al cual todos estos países que hemos comentado que son miembros contribuyen en mayor o menor medida. Pues la contribución más o menos estimada de lo que es el gobierno español son unos 70 millones de euros. Este dinero que España invierte allí, lo mismo que los otros países, tiene que ser más o menos devuelto a los países donantes en forma de contratos o servicios que se prestan allí. Es importante saber que el CERN no solo es un sitio donde se estudia física de alta energía, partículas y tal, es un sitio donde se han desarrollado grandes avances de la ciencia. ¿Por qué? Porque se necesitaban para mejorar o para poder consolidar los estudios que allí se hacen. Entonces, es muy famoso o es muy notorio saber que el World Wide Web se inventó allí. Uno de los científicos o de los ingenieros que estudiaba allí, pues desarrolló el lenguaje pues para poder compartir toda la información y poder comunicarse con otros centros en el resto del mundo para mejorar, digamos, el análisis de los datos que hay aquí. Hay avances en medicina, como los tratamientos de protones para cáncer, etc. O sea, es un centro que no solo estudia, o sea, en el que no solo se desarrollan temas a nivel de física o de experimentación básica, sino que hay muchísimas cosas alrededor y para muestra hay más de 10.000 personas que trabajan allí. Siguiente. Vale. Entonces, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Os he dado un pequeño apunte antes, ¿no? Lo que era la inversión, el retorno de inversión que los países ponen allí, que ha de ser devuelta. Entonces, hay un organismo en España, que es el CEDETI, que se encarga de buscar empresas para que vayan a trabajar allí y que consigan, digamos, hacer que este dinero que el gobierno español invierte allí vuelva en forma de servicios y de contratos a España. Entonces, nosotros estuvimos haciendo una serie de proyectos científicos anteriormente a los del CERN, ¿vale?, para clientes como Vallebrón, como ICFO, como otros centros de investigación aquí en España, con lo cual teníamos unas referencias y se fijaron en nosotros, vieron un potencial para poder trabajar allí. Y conjuntamente con otra empresa que se llama Procon Systems, que son especialistas en control y en electricidad y automatización industrial, pues decidimos presentarnos a un market survey en el cual tuvimos que pasar un proceso de calificación bastante estricto, presentando cuáles eran nuestras capacidades técnicas, qué referencias teníamos, y a partir de ahí se nos daba posibilidad a
licitar a nuevos proyectos. Nuestra primera, digamos, primera visión pues, fue realizar instalaciones técnicas. Y bueno, nos presentamos a varios y conseguimos ganar en el 2012 la renovación del sistema de climatización del proton sincrotrón. Seguramente uno de los proyectos más complejos que había desarrollado el CERN a nivel de climatización y ventilación hasta entonces, puesto que era el primer acelerador que se instaló y, bueno, tenía cierta complejidad. Luego entraremos en un pequeño detalle de cada uno de los proyectos. Este proyecto nos tuvo allí prácticamente 2 años realizándolo. Entre tanto, fuimos haciendo otros pequeños proyectos y en 2016 conseguimos todavía rizar el rizo y fue conseguir otro contrato todavía más importante para el desarrollo del edificio 107, que fueron 6,5 millones de euros. Luego entramos a trabajar y al final todo esto fuimos consolidando nuestra imagen allí, vieron que éramos una empresa muy sólida a nivel de personal, de compromiso, de respuesta, y esto nos hizo pues, ganar contratos incluso en otros departamentos del CERN. Todo ello desembocando en que era tal la confianza que tenían en nosotros que nos solicitaron ya tener una implantación definitiva allí y hacernos cargo, previo concurso lógicamente, del contrato de mantenimiento de lo que son las instalaciones de cooling ventilation, de climatización y ventilación, de refrigeración y ventilación, de mitad del complejo de LHC y lo que es el SIT de Meran. Básicamente hay dos zonas donde hay muchísimos edificios y zonas de experimentación, que es en el lado suizo, en Meran, y en el lado francés, que hay otra zona. Desde entonces no hemos dejado tampoco de hacer otros proyectos allí. En total, aproximadamente son unos 12 proyectos con unos 13 millones de euros en facturación y unos 3 millones de euros al año está suponiendo el contrato de mantenimiento. Entonces, ahora os explicará un poquito Tony los retos que ha supuesto realizar todos estos proyectos allí. Hola, muy buenas. Mira, de entrada, como ha explicado mi compañero, el CERN está implantado en 2 países, está entre Francia y Suiza. Esto nos obliga a cumplir a veces la legislación francesa, a veces la legislación suiza, a veces la legislación propia del CERN, porque el CERN es una especie de zona franca y tiene su propia legislación. A veces, si traemos personal de España, también cierta legislación laboral de España, con lo cual esto ya es un reto en sí mismo. Luego, otra característica del CERN es que cuando el acelerador funciona, produce radioactividad. De hecho, aquí no hay, en los aceleradores no hay material fisible, pero sí que hay protones acelerados que cuando impactan contra la materia que hay, el hormigón, el hierro, producen unos radioisótopos que tienen normalmente tiempos de semidesintegración cortos, pero tienen radioactividad que se ha de tener en cuenta. También es verdad que cuando está funcionando el acelerador, sí que los niveles de bombardeo de partículas son tan altos que son incompatibles con la vida. Lo cual quiere decir que cuando funciona el acelerador no se puede entrar en las zonas que están en contacto directo con el acelerador. Con lo cual, si hay una avería en algún elemento mientras el acelerador está funcionando, no se puede entrar a reparar. O sea, de hecho, sería más fácil reparar la estación orbital que reparar un elemento de dentro del acelerador. Con lo cual, hemos de tener los estándares de calidad que se piden aquí son altísimos, porque si por un elemento que falle, una válvula o cualquier elemento que falle, se ha de parar el acelerador para entrar, pues tendríamos bastantes problemas todos. También debido a la radioactividad tenemos pues,
estándares por ejemplo, la estanqueidad que utilizamos en los conductos en muchas instalaciones es clase D de la norma N 1751, que es la más restrictiva que existe. No hay otra más restrictiva que esta. Y ¿puedes pasar, por favor, a la siguiente página? También otro reto son las distancias enormes que hay. O sea, imaginaros el protón. De hecho, uno de los experimentos es la cadena de aceleradores, que empezó primero con el protón sincrotrón. De allí se alimenta el superprotón sincrotrón, de ahí se acelera todavía más. Y de ahí se envía al Large Hadron Collider, que todavía se acelera más. Solo el Large Hadron Collider, que hace 27 kilómetros de perímetro, tiene pues 58 kilómetros de área, el espacio que ocupa dentro. O sea, ya para moverte de un sitio a otro, hay sites en Meran, Trevisan, hay pozos de captación que están repartidos por toda la región, y se ha de mover uno en coche. El acceso al LHC, el Large Hadron Collider, de hecho está situado a más de 100 metros de profundidad, con puntas de 175 metros, porque el acelerador está plano, pero el terreno no lo está. Con lo cual, las bajadas aquí, pues imaginad, si 100 metros es como un edificio de más de 30 plantas. Con lo cual, evacuar de aquí es complicado. El acelerador se refrigera, los propios imanes se refrigeran con helio, con nitrógeno, lo cual quiere decir que tienes una zona casi confinada, una zona de acceso restringido, que tienes gases que pueden desplazar el oxígeno, lo cual es un problema añadido. Se llevan máscaras de autosalvamento que generan oxígeno para poder escapar en caso de fuga. Y bueno, no son pocas los retos que hay aquí para poder realizar las instalaciones. ¿Quieres comentar, David, la siguiente página? A ver, esto es un poco los retos que nosotros nos hemos encontrado aquí y que gracias a haberlos ido superando en cada uno de estos proyectos que hemos realizado, ¿vale? Son know-how que hemos adquirido, ¿vale? En algunos proyectos nos hemos encontrado pues, un tipo de problemas, en otros nos hemos encontrado otro tipo de problemas y al final, básicamente, lo que se explica, lo que se pone en este slide son los retos que nos hemos encontrado y el know-how que hemos adquirido. Pues, por ejemplo, en el primer proyecto nos encontramos era un proyecto complicado a nivel de accesos de radioprotección, teníamos que hacer el diseño de los climatizadores a medida, había instrumentación especial porque, como comentaba Tony, en el momento que funciona el acelerador, las radiaciones ionizantes eliminan, o sea, cualquier elemento electrónico deja de funcionar o no funciona de manera adecuada, con lo cual toda la instrumentación tenía que ser diseñada tipo mecánica. Para que os hagáis una idea, me parece que el higrómetro que teníamos era de pelo, ¿no? Un pelo de caballo que era el que medía la humedad. Tuvimos que diseñar sistemas neumáticos, ¿vale? Porque para poder enviar las señales proporcionales se tuvo que diseñar de cero un sistema neumático, ¿vale? No teníamos, teníamos algunos detalles de algunas cosas que hacían en algún otro sitio, pero para al renovar una instalación muy antigua que no se había pensado en su día para eso, tuvimos que pensar sistemas nuevos para poder hacer funcionar los sistemas de climatización. Lógicamente, todas las soldaduras, toda la tubería, aquí, aunque sea climatización, se pide en acero inoxidable, ¿vale? Con lo cual, los estándares de calidad de soldadura son altísimos, o sea, nuestro personal tiene que estar certificado, aquí tienen que estar certificados los procesos de soldadura, pero es que además pasan un test en el CERN. O sea, tú puedes venir con tus certificados del país que sea, que si no pasas la prueba en el CERN, el examen allí,
no puedes soldar. Lógicamente, todo lo que es el diseño de los P&ID, de los procesos de instrumentación y los diagramas de proceso de instrumentación tienen que estar súper detallados, bien codificados. Luego todo esto a nivel de gestión documental, procesos de radiografiado, hay unos estándares de calidad altísimos. Nosotros sí que es verdad que a veces el primer proyecto que hicimos nos chocó un poquito, que tampoco tenían una estructura documental que te dijeran, oye, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, pero tienes que proponerle. Entonces, bueno, como habíamos hecho proyectos en Pharma y tal, bueno, pues les propusimos la metodología DQ, IQ o QPQ, ¿vale? Que supongo que muchos de los que estáis aquí pues estáis acostumbrados a hablar de ellos y que creo que al final es lo que funciona, ¿no? Una definición previa del proyecto, una validación durante la instalación, una buena fase de test y commissioning, ¿vale? Y por último, si todo está bien, lógicamente el performance que vamos a tener, los resultados a nivel de los requisitos que nos ha pedido el cliente, pues se van a llevar a cabo. El modelado 3D también es una cosa que nosotros mismos fuimos los primeros en que dijimos, oye, hay que implementar un departamento para poder llevar a cabo todo esto, porque la integración en instalaciones existentes es muy, muy exigente, con lo cual si no trabajamos en 3D, no podemos hacer un diseño que muchas veces tienes que prefabricar fuera y entrar a una sala que es súper pequeña y tienes que trabajar solo X horas porque hay un nivel de radiación alto. ¿Pasas a la siguiente, David? Ok. Más o menos esos son los retos que nos encontramos a nivel de proyectos. Luego cuando expliquemos en detalle algunas de las obras significativas ya os hablaremos más. ¿Vale? Ahora paso la palabra a Oriol, que nos va a hablar del contrato de mantenimiento. Buenos días. Bueno, como contó David, hace aproximadamente 1 año y medio recuperamos el contrato de mantenimiento. Este contrato de mantenimiento acoge aproximadamente la mitad de todas las instalaciones del CERN. Uno de los 2 sitios grandes, que es el sitio de Meran, es el inicial, y más o menos la mitad del gran acelerador, del LHC. Para poder realizar todas estas tareas, contamos con un equipo aproximadamente de 31 personas, de los que, bueno, tenemos una buena parte administrativa, ya que todo el trabajo sale en forma de órdenes de trabajo desde el CERN, con unos softwares que ellos utilizan y nosotros compartimos con ellos, donde se hace un seguimiento de las órdenes de trabajo, de todo lo que se rellena. Hay una persona dedicada exclusivamente a esto. Tenemos una persona dedicada a calidad y salud, exclusivamente, lógicamente. Tenemos un almacenero. El almacén es un punto clave para el proyecto. Nosotros tenemos un stock bastante importante, filtros, correas, rodamientos y otras piezas codificadas como codifica el CERN. En este momento yo creo que tenemos alrededor de 600 referencias que compartimos con el CERN y bueno, van creciendo. Esto debería llegar alrededor de 1.100 referencias al final del contrato. En este contrato tenemos alrededor de 300 edificios y locales a mantener, con con alrededor de 2.500 equipos. Lógicamente es todo de distinta importancia y distinta ubicación. Entre ellos, pues hay equipos de superficie o edificios en superficie y hay muchos edificios en subsuelo. Pues o bien en las viejas instalaciones del PS, que es lo que os decía Tony, de 6, 7, 8, 10 metros, no creo que más, 12 quizás, o bien en el LHC, que bueno, hay que descender y bueno, todo un trabajo. Junto con los hándicaps de las distancias. Aquí todo el mundo va en furgoneta, ir a pie es impensable, incluso para dentro de un mismo sitio es impensable, porque bueno, de Meran debe hacer 1,5 kilómetros de punta a punta, pero después cuando llegas a un punto para acceder al
al LHC, entre punto y punto hay 8 kilómetros. Eso quiere decir que si has de ir a la mitad del anillo, o entre los 2 puntos, has de andar 4 kilómetros. ¿Me equivoco? No, es así. 3 y algo, bueno. Eso nos obliga, pues, juntamente al problema de llegar al sitio, pues, y a las herramientas, la instrumentación, es llevar la bicicleta. Con todo lo moderno del asunto, acabamos yendo en bicicleta a los sitios aquí. Bueno, el equipo técnico, más enfocándonos en la tecnicidad, tenemos 2 jefes de equipo que controlan aproximadamente 20-22 técnicos, entre los que tenemos, pues, bueno, desde soldadores especializados, tuberos, y ya entrando en técnica, tenemos 2 instrumentistas, tenemos 2 mecánicos especializados que solo hacen mecánica, y el resto del personal es personal polivalente electromecánico, que son capaces de hacer casi todo, pero ciertas cosas quedan relegadas a los instrumentistas y a los mecánicos. El mantenimiento que hacemos nosotros, pues como decía David antes, es todo el equipamiento que está relacionado con lo que le llaman la máquina, que son los aceleradores. Dentro de estos equipos hay una buena parte que son críticos. Crítico quiere decir lo que decía Gabriel al principio, que si no funciona se apaga todo. Si conseguimos apagar la máquina, yo creo que, no sé, en alguna ocasión he escuchado que el coste diario de apagar la máquina es de varios millones de euros, pero junto con una pérdida probable de información que quizás es más cara incluso. Hasta el momento, el contrato de mantenimiento ha transcurrido dentro de una bueno, tranquilidad aparente, ya que el acelerador, todos los aceleradores han estado parados desde el 2019 por mantenimiento. En este momento, gracias al COVID, con cierto retraso, pero en este momento todos los aceleradores han empezado ya a entrar en servicio. Y eso pues implica un nuevo reto, que es que no se paren los aceleradores. En este reto incluye pues que tareas que hemos hecho durante un año, durante 12 meses, ahora nos las meten con calzador, pues en 3 meses, 4 meses, nos dan unas ventanas de tiempo muy reducidas y con una carga de trabajo elevadísima. Junto con la presión del tiempo está la presión de la calidad del trabajo que hay que realizar. ¿Qué más contaros? Todo lo que es crítico, bueno, en realidad es todo, pero lo que es crítico es supervisado por el CERN con lupa. Eso nos lleva pues a hacer un mantenimiento de las instalaciones muy bien hecho, con mucho detalle, con mucho cariño. La instrumentación, por entrar en detalles, no sé, cualquier sonda de proceso que le llaman, las sondas de temperatura son calibradas en horno, todas las sondas de temperatura en horno. Miramos hasta los presostatos de filtro, se comparan, se pone un calibrador de presión y se miran. Presostatos en circuitos hidráulicos se miran, que salten si dice un bar es un bar, no es 1,1. Bueno, se llega a un detalle que en mi vida yo había hecho mantenimiento y yo no había llegado hasta estos niveles. Bueno, eso nos lleva a tener una cantidad de fallos importantes porque las instalaciones son viejas, pero por lo que yo veo y entiendo y comparto con el CERN, tenemos un nivel elevado de calidad. Como bien habéis visto en la presentación, las instalaciones arrancaron en el 54 y realmente en el sitio de Meran puedes encontrar instalaciones eléctricas y de control todavía de los años 60, armarios eléctricos de los años 60, que están en funcionamiento. Bien no se cambian porque hay falta de interés, bueno, que el edificio en sí no es lo suficientemente interesante para invertir, o por desidia. Sea como fuere, hay tanto tecnología de los años 60 como tecnología del 2020.
Eso quiere decir que también el rango de cosas que debemos conocer es elevado. Hoy en día un electromecánico te sabe programar, no importa qué pequeño CPU, bueno, cualquier cosa, pero bueno, le tiras sobre un armario de control de los años 60 y se te quedan con cara de ¿qué hago yo aquí? Bueno, hay equipos Landis de los años 60, es algo, bueno, es curioso, ¿eh? Sí, más no es curioso. ¿Qué más contaros? Yo creo que no mucho más. Es una instalación apasionante, sin duda, enorme. Y bueno, nada más. Esto es todo. Dale tú con los principales proyectos. Sí, bueno, voy a pasar, pues veo que vamos justitos de tiempo, voy a pasar un poco más someramente por ellos. Comentaros que, aparte de, bueno, de estos proyectos, nosotros el estándar de seguridad que aplicamos aquí es elevadísimo. Cada procedimiento nuevo, cada trabajo nuevo que se hace, se debe redactar un procedimiento de cómo se realiza, se hacen visitas con seguridad específicas para cada trabajo, para que no haya ningún olvido, ningún problema. Si se tiene que utilizar un elevador, se verifica el elevador a esta altura, si puede, con la carga que hemos previsto, se verifican las tablas, se pone por escrito. Hay un nivel de calidad muy alto en el tema de seguridad. También comentando lo que, añadiendo a lo que ha comentado mi compañero David, aquí trabajamos todo con BIM, con sistema de modelado en 3 dimensiones. Para todos los elementos, aquí por ejemplo los que veis en la foto, esto se entró a las salas, se hizo, esta sala es del año 56. Se entró en una parada del acelerador, tomamos medidas, se dibujó todo, se prefabricó y se entró con las medidas exactas para funcionar, porque dentro hay radioactividad y se intentó fabricar todo fuera. ¿David? Un apunte, simplemente, como diría aquel, ¿no? Quiero hablar de mi libro un segundo. Es importante saber que los proyectos que vamos a explicar aquí, o sea, el cliente nos da unos requisitos y unos estándares, pero al final tenemos que diseñarlo todo. O sea, tenemos que hacer los cálculos de las tuberías, dibujar los trazados, diseñar, verificar las baterías, todo. O sea, es un diseño integral. En este caso, además, pues, por ejemplo, está ahí los cuadros eléctricos, la parte de neumática. O sea, aparte de todos los problemas que tenemos o que pueda tener la obra para trabajar, es que además tenemos que coger los requisitos del cliente, ¿vale? Que también es verdad que son unos requisitos bien definidos, y sus tablas de qué es lo que quiero hacer, y hay materiales que están prohibidos, por ejemplo, todo lo que son PVCs no se pueden montar en el túnel porque si hay un incendio generan humos. Entonces, que aparte de todos los requisitos, de todos los problemas y tal, tenemos que coger y diseñar algo que funcione acorde a lo que nos pide el cliente. Lo que decía mi compañero, de hecho el CER nos da un proyecto básico y nosotros tenemos que hacer el proyecto de detalle aceptando la responsabilidad de que eso funcione. Por lo tanto, debemos verificar absolutamente todos los cálculos, que no haya ningún error, y hay algunos que no están hechos y hay que hacerlos. Aquí, por ejemplo, cuando empezamos este proyecto que hicimos, es que ha comentado antes David, es la instalación de nuevos climatizadores en el Proton Synchrotron, que es el primer acelerador que se hizo. Aquí teníamos, como he comentado, problemas de sondas de electroválvulas que con la radioactividad se estropeaba el dopado de los semiconductores, y montamos un sistema neumático que gobernado a 200 metros. Desde aquí, con un tubing, enviamos a más de 200 metros el control de las bombas. ¿Puedes pasar, por favor, Gabriel? Este es el edificio 107. Aquí es un edificio dentro del CER que se fabrica su propia electrónica. Como hacen investigación, la electrónica que controla los aceleradores no existe. No la puedes comprar en AliExpress. Y están obligados a fabricarse su propia electrónica.
Entonces tienen una fábrica de electrónica dentro. Y las fábricas de electrónica, sabéis que en Surface Finishing trabajan con ácidos, con cianuros. Aquí tuvimos que hacer bueno, toda clase de instalaciones con lavados de gases, extracciones con polipropileno homopolímero, extracciones ATEX, salas blancas, muros filtrantes, toda clase de instalaciones. ¿Puedes pasar, por favor? Aquí hicimos también el edificio 156, que es una fábrica que tienen ellos mismos para hacerse todas las piezas de los aceleradores. Son centros de mecanizado y fresas numéricas que han de estar también a una temperatura exacta, porque si varía la temperatura, varía el calibrado de los centros de mecanizado. ¿Puedes pasar? Hemos hecho edificios como el BAF3, que es donde se genera la radiofrecuencia para el SPS. Por cierto, las partículas se aceleran con radiofrecuencia. Los imanes es para guiarlas, pero los imanes no las aceleran. Y los generadores de radiofrecuencia que lo inyectan, pues las anda también por desplazamiento, para evitar diferencias de temperatura en los generadores de radiofrecuencia. Hemos hecho salas blancas, salas grises, bueno, diferentes proyectos. Por mi parte, si alguien quieres continuar, tomar la palabra, Beriel, por favor. Teníamos preguntas que me han ido llegando. Una es, ¿cuál ha sido el impacto del COVID allí en el CERN, en este contrato de mantenimiento que lleváis? En el momento que se confinó la población en España, bueno, aproximadamente en el mismo momento hubo el mismo suceso en Francia y en Suiza. El CERN pasó a letargarse prácticamente 100%, pero el mantenimiento se mantiene. Lógicamente, separaron una muy buena parte de las instalaciones, pero quedaron algunas activas, que hay algunas que no se pueden parar. Entonces, durante los 2 meses de confinamiento tuvimos pues un 30%, entre un 30 y un 40% del personal activo, trabajando todos los días. Y bueno, a partir de ese momento poco a poco se retomó. ¿Cómo nos ha afectado en el día a día? Pues bueno, como entiendo que a prácticamente todo el mundo. Máscaras, guardar las distancias de seguridad. El CERN se lo toma muy en serio, hasta el punto que nos acaban de otorgar otro equipito, porque parecemos un árbol de Navidad con todas las cosas que nos dan a llevar. Y es un proxímetro, que es un aparato que bueno, va tomando datos. Si pasas más de no sé cuántos segundos a menos de 1 metro, si ahora lo lleváramos estaríamos vibrando. Bueno, al final eso, si resultas positivo, ellos recuperan los datos y saben quién ha sido la gente que ha estado pues X tiempo cerca de ti. Tienen una obsesión con la seguridad. A nivel COVID, bueno, una afectación importante fueron las fronteras. Para poder entrar en algunos sitios pasamos por las fronteras, y las fronteras durante unas buenas semanas nos dieron bastante guerra. No es culpa del CERN, pero es lo malo que tiene el CERN, Pero a nivel trabajo no lo sentimos, a nivel técnico. Es más a nivel humano que se sintió. Hay una pregunta de un viejo amigo nuestro, de Emili Camarero, que nos pregunta por el concepto de habilitación del personal para acceder a cada zona y la gestión de cableados y base de datos. Yo creo que nos quiere robar información, Emili. La del cableado, Emili lo sabe más que nosotros. Exacto. Le podemos dar la palabra a Emili. Le podemos dar la palabra a Emili. No, hombre, pero buenos días. Pero creo que es un tema interesante y relevante para explicarlo. Porque realmente todo el tratamiento que se le da a cualquier cable
a nivel documental, de test, de megado, de base de datos, realmente es impresionante. Sí. Y luego, por otro lado, el concepto de habilitaciones para acceder al personal es un tema súper complicado, aparatoso, y que realmente el que no ha entrado ahí no se lo puede imaginar. En proyectos quizás un poquito menos, depende de la zona y tal, quizá en 3, 4, 5 días tienes la formación, pero el personal de mantenimiento se puede tirar un par de semanas haciendo cursos, ¿eh? Una semana Sí. in situ y luego los presenciales. Y obviamente en francés o en inglés. Completando la información que decía Emily, aquí en los PIDs está referenciado absolutamente todo. Cuando es todo, es hasta las válvulas de vaciado. Todos tienen una referencia, todo está en la base de datos, con lo cual si cuando está funcionando el acelerador se estropea un ventilador o un motor, cualquier historia, remotamente tienes la información, tú sabes exactamente qué tipo de motor, de qué tipo de acoplamiento, el eje, tienes absolutamente toda la información de todos los datos, marca, modelo exacto, puedes hacer la compra previa y cuando bajas al sitio tienes exactamente la pieza correcta, sin duda, sin problemas, sin... Nosotros lo que hemos hecho, había una pregunta de Manuel Járrega respecto del nivel de BIM. En los proyectos que nosotros hemos hecho, además hemos incorporado, digamos, la base de datos del GEMAO a cada una de estas referencias. O sea, tú luego puedes ir con un programa tipo Dalux que tienes realidad virtual, por lo menos en los que hemos hecho nosotros del 107, y ver exactamente, tocar y sabes la referencia de la válvula, del modelo, ¿vale? Esto es una cosa que se está integrando progresivamente, pero yo creo que en ese sentido nosotros somos pioneros a nivel de proyecto de implantación de BIM, porque ellos trabajan todavía en CATIA y nosotros sí que hemos incorporado esta información a los modelos BIM. Sí, creo que esto que dices tú, David, es importante porque los PIDs a veces son complejos. Sí. Y depende de quién llega, puede confundir una válvula con otra. En cambio, si tú lo estás viendo con una realidad virtual, de hecho puedes poner, tenemos un sistema con el móvil, que vas con la cámara y te superpone las instalaciones. Y entonces puedes tocar la válvula que estás viendo detrás y te dice el código del PID que está. Esto, de hecho, que yo sepa, somos los únicos que estamos implementando esto en el CER. Pregunta también Manuel sobre el ratio de mantenimiento con recursos propios y recursos ajenos. Yo diría que ahora mismo es 100% propio, ¿no? 100% propio. Sí, de hecho, hay una restricción. Las zonas radioactivas, hay zonas, hay diferentes clasificaciones, zonas supervisadas y zonas controladas. Nosotros trabajamos en ambas. Y en las zonas controladas, por legislación, no puedes entrar personal, digamos, personal que no esté fijo en plantilla. O sea, personal que esté en contratos temporales no pueden entrar para evitar que vayas contratando gente y lo vayas poniendo en zonas radioactivas. Con lo cual, todo el personal, aparte de la... Hemos pasado como muy por encima de lo de la radioprotección, pero nosotros tenemos que tener una persona formada específicamente, lo que sea un PCR, personal competente en radioprotección, ¿vale? Todo nuestro personal pasa formaciones, la del país, o sea, a ese nivel es increíble el control que hay sobre la radioprotección. De todas maneras, en el mantenimiento, como os decía, no hemos hecho un año real hasta ahora. Este será el primer año con las paradas técnicas y el histórico dice que hace falta un apoyo externo. Con las 30 personas que somos, no tenemos todavía la información para planificar el año completo. Está llegando poco a poco y en este mes se debería cerrar, pero el histórico dice que no seremos capaces de hacerlo, porque en una parada, que es el IETS, normalmente hacen falta alrededor de 30 técnicos y tenemos unos 21, 22. O sea que probablemente harán falta recursos externos o recursos que tenemos preparados en Barcelona para darnos un apoyo. Tenemos gente formada, o sea, gente que está aquí, viviendo aquí, pero gente, compañeros que están trabajando
en Barcelona, tienen todas las formaciones realizadas, que no son pocas, y están, digamos, en el banquillo de venir aquí. Si cuando en un momento se necesita, y han hecho todas las formaciones, que han estado semanas haciendo las formaciones, han venido aquí varias veces para poder realizar. Antes, que no he contestado a la pregunta de cómo se entra a los sitios, pues cada sitio tiene sus peculiaridades. Entonces, hay una tarjeta para poder entrar, y para que te abra la tarjeta has de cumplir unos requisitos entre los cuales es tener las formaciones adecuadas para allí, que en un sitio pueden ser unas y en otro pueden ser otras, formaciones específicas de los riesgos específicos de ese edificio. Igual en uno necesitas radioactividad de un nivel, en otro de un nivel superior, necesitas un curso de electricidad, un curso de productos químicos, y normalmente tienes que tener los cursos y solicitar el acceso. Entonces, el responsable del edificio, de las instalaciones, te autoriza o no te autoriza el acceso. Y si se cumplen todas esas condiciones, llegas con la tarjeta, le das al sensor y te abre la puerta. ¿Hay alguna pregunta más, Gabriel? Tengo un par de preguntas más. El arranque, ¿cómo fue el arranque de este contrato? O sea, ¿el personal fue de Barcelona que se llevó allí? ¿O fue entrenando al personal local que ya existía en el CERN? Sí, cuando ganamos el contrato, recuperamos 7 personas del antiguo contratante, del antiguo proveedor de servicios. Gracias a esto, pues bueno, en el segundo mes éramos más o menos operativos. El primer mes os podéis imaginar que esto era como un gallinero con gallinas sin cabeza, ¿eh? Es espectacular, porque bueno, con 300 edificios, una buena parte de nuestro personal que venía de España sin decir ni bonjour. O sea, el idioma es un límite que es muy importante. Si bien la gente en el CERN están acostumbrados a escuchar más idiomas que el francés, y están siempre abiertos a quererte entender, la cosa es la realidad es que es un límite. Pero bueno, gracias a esas 6 o 7 personas se hizo mucho más asequible, pero la realidad es que los primeros 6 meses, bueno, perdimos la camisa, los calzoncillos. La gente tenía muy claro los puntos buenos que había tenido nuestra empresa durante la ejecución de los proyectos. Entonces, quiso confiar en nosotros, sabía que teníamos unas dificultades, sabía que íbamos a pasar 6 meses muy duros, como fue, ¿vale? Pero lo que sí que tenía claro era que, aunque recuperáramos parte del personal operativo, ¿vale? El management, o sea, lo que era el responsable de la unidad de negocio, los jefes de proyectos y tal, tenían que ser nuevos. Había que darle un nuevo enfoque porque la empresa que lo estaba llevando no acababa de dar las soluciones adecuadas. Entonces, eso es lo que sabía que nosotros podíamos aportar, y eso, digamos, es lo que nosotros incorporamos como núcleo de tal. Allí, en ese contrato al inicio, estuvimos todos. O sea, yo no soy responsable yo no tengo nada que ver con el área de mantenimiento, pero yo estuve prácticamente 2 meses allí ayudando a hacer todo lo que eran los procedimientos de seguridad, de calidad, gestión de costes. Tony, que también está como responsable de proyectos, estuvo organizando toda la coordinación de mantenimientos correctivos. O sea, gran parte de la empresa, aparte de, lógicamente, nuestra dirección, con Mireia y con Luis Segarra, estuvimos involucrados para iniciar este proyecto, pues yo diría que prácticamente a full, 4 o 5 meses. Tony se quedó allí, pero yo, por ejemplo, pues pasé 2 meses allí enteros. O sea que el nivel de compromiso y de esfuerzo que dimos era muy duro, porque era coger un contrato y traspasarlo, un contrato, como está diciendo él, con 300 edificios. Yo creo que el logro que se ha conseguido en tan poco tiempo es espectacular. Son las 12. Una última pregunta que me ha llegado también. ¿Cómo de trasladables son las lecciones aprendidas aquí en el CERN a otros entornos críticos?
ponen centros de investigación, CPD, salas blancas de farma. Os pongo solo un ejemplo. Nosotros estamos acabando ahora mismo el edificio para ICFO, para el Instituto de Ciencias Fotónicas, el nuevo edificio de nanofabricación, ¿vale? Nosotros llevamos también el Facility, gracias a llevar proyectos allí y a la experiencia que tenemos, llevamos el Facility Management también de este centro, pero todo lo que ha sido diseño de climatizadores, instrumentación, conductos, sistemas de tuberías y tal, todas esas lecciones que hemos aprendido allí las hemos aplicado en este proyecto, ¿vale? Y creo que va a ser un proyecto muy importante y que seguro que vais a oír hablar de él, ¿vale? Entonces, todo eso, lógicamente, lo podemos aplicar en muchísimos otros proyectos. O sea, estoy seguro que estoy seguro que hay centros aquí, pues como el ciclotrón y tal, en el cual nosotros podríamos, sin duda, aportar nuestra experiencia. Perfecto. Oye, pues 12 y 1 minuto. Mil gracias, Uriol, Toni, David. La verdad que ha sido súper interesante. Como decía Manel, esto estará, ¿no?, colgado en nuestra página, en nuestro YouTube. Efectivamente, a través de la web se podrá acceder y estará publicado en la web, y en cuanto esté publicado colgaremos también las redes sociales para poder, digamos, para quien no haya tenido la oportunidad de ver este muy interesante webinar, poder verlo. Yo felicitaros realmente, ha estado una exposición realmente muy interesante, de una instalación realmente apasionante, porque a mí cuando me habéis dicho lo de los equipos de los años 60, ya me lo imagino lo que estáis hablando. O sea, gestionar eso con equipos con obsolescencia también es un problema, no lo siguiente, es un problemón, ¿no? Por tanto, felicitaros por este trabajo y bueno, yo creo que es una referencia importantísima, ¿eh? ¿Okay? Gracias. Muy bien, pues si no hay nada más, agradeceros otra vez y en particular a Richard, a vosotros y a Richard Ellis este webinar, y bueno, ya estamos preparando el del próximo mes, dentro de poco lo publicaremos, tal vez será hablaremos sobre la normativa ISO o hablaremos sobre asset management y stakeholders. Estamos viendo cuál de los dos vamos a poner para el próximo mes. Por tanto, nos veremos en unos días y a vuestra disposición como siempre. Gracias. Hasta la vista. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.